Comenzamos grabando la sesión de la cuarta clase y última de la materia de dinámica en la naturaleza en movimiento. Y vamos a responder la guía que tenemos que se llama como guía extra, ¿ok? Y aquí les voy a compartir mi pantalla. La hice así un poquito grande para podernos enfocar en la presentación e irnos enfocando en cada una de las preguntas para que no aparezcan las dos. ¿Muy bien? En la primera, necesito que ustedes ahora me vayan respondiendo por qué, ¿ok? La primera, pues ya tenemos la respuesta, ¿no? Dice, ¿cuál es el tipo de movimiento en el cual el desplazamiento coincide con la distancia recorrida? Y aquí dice que la respuesta correcta es el rectilíneo uniforme, pero ¿por qué? Yo quisiera que me dijeran, porque déjenme voy por el control de la refri porque hace mucho calor. Pensé que no, pero sí. A ver, chicos, no los oigo dialogar. ¿Por qué creen ustedes que se llame rectilíneo uniforme? También se vale decir no sé, ¿ok? Esa palabra nunca la había escuchado. Nunca lo has... ¿A qué te suena rectilíneo? Una línea recta. Ándale, que el movimiento no tiene mucha variación, ¿sí? Entonces, aunque no sea exactamente recto, porque puede haber curvas, ¿va? Pero va en un mismo plano, solo viajas de manera horizontal. Cuando tú vas en un carro y lo vas manejando, no te elevas, ¿sí? Puede ser que tengas pendientes, las subes, las bajas, pero no te elevas, o sea, el carro no se despega de la carretera. Por eso se llama rectilíneo uniforme, porque siempre va sobre la misma línea pegado a la tierra, ¿sale? Ok. Entonces, ahí para que se acuerden, si se les llega a olvidar, híjole, ¿cuál era la A, la B, la C, la D? Acuérdense que hablar de el movimiento que coincide con la distancia recorrida se llama rectilíneo uniforme. La siguiente dice, relaciona las cantidades de la izquierda con su equivalencia a la columna de la derecha. Considere que una pulgada es igual a 2.540 centímetros y que un pie son 30.48 centímetros. Ahí ya tenemos la respuesta correcta, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que una conversión. ¿Y cómo vamos a convertir? Nos dice 5 pies, ¿sí? Y ahí dice, ya está la respuesta, insisto, dice que 5 pies equivale a ¿cuánto? 30.48. 30.48 arriba. Pero aquí dice que la número uno, Es la B. 1.524. ajá, y luego dice que la 2 es la, La C. y la 3 es la, A. ¿sí? Acuérdense, estamos encontrando por qué. ¿Por qué es esta respuesta? Primero, ya tenemos ahí arriba se llaman factores de conversión, ¿ok? Un factor de conversión es una pulgada es igual a 2.540 centímetros y un pie son 30.48 centímetros. Y andamos buscando cuántos pies es en metros, ¿ok? Entonces, si tengo 5 pies, pero a mí nada más me están diciendo que un pie se puede convertir a centímetros, pero yo sé que esta cantidad también se puede convertir a metros. Un metro tiene ¿cuántos centímetros?
100 centímetros. 100 centímetros. Quiere decir que para convertir de centímetros a metros, yo necesito dividir entre 100. Aquí le puse 1000, perdón. Y dividir entre 100 significa agarro el punto y lo recorro para acá, 2 espacios. Entonces, un pie en metros es igual a 0.3048 metros. ¿Ok? Porque ya lo convertimos de centímetros a metros. Entonces, aquí yo voy a abrir un paréntesis. Y yo ya sé que el pie lo tengo que colocar en la parte de abajo. ¿Para qué? Para cancelar pies con pies. Si yo lo pongo arriba, estaría multiplicándolo y sería pie cuadrado. Esto es igual a 0.3048 metros. Si me ayudan, por favor, con la calculadora de su celular, a multiplicar 5 por 30.40 por punto 3048, a ver cuánto nos da. 152.4. Bueno, 5 por 1.52. punto 3048. ¿Cuánto? 1.52. 1.52, que es lo que tenemos aquí. Y multipliqué 5 por 30.48 y me sí. dio 152. Lo que pasa es que primero hay que Recorrí el punto. convertirlo a metros. Recorrí el punto y ya me quedó eso. Es correcto. El siguiente igual, si el pie, perdón, es punto 3048, pues también se recorre 2 veces el punto. Entonces, 1 pulgada inches es igual a 0.0254 metros. Y voy a hacer lo mismo. 3 pulgadas las voy a convertir a metros. Y voy a multiplicar 3 por 0.0254 metros. ¿Cuánto nos da? .0762. ¿Sí? Que es lo que tenemos justamente aquí. Y la última igual, las millas. A ver, las millas. Resulta que una milla, ¿cuántos metros tiene? Tiene 1609 metros. Entonces voy a multiplicar 2 por 1609. ¿Cuánto nos da? $3,218 metros. Y es lo que tenemos aquí arriba. ¿Sale? Muy bien, chicos. Vámonos entonces a la número 3. Dice, un cubo que mide por lado 6 pulgadas, ya sabemos cuánto mide en pulgada. ¿Cuál es el volumen del cubo? 3n unidades de su EU. Considere que 1 pulgada es igual a 0.0833333333 pies, igual a 0.0254. Y en este caso es exactamente lo mismo. Lo estamos cambiando de pulgadas a pies. Aquí hay una conversión más fácil, al revés, que es exactamente lo mismo. Un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, si yo voy a convertir, dice que voy a convertir 6 pulgadas, las voy a convertir a pies. Voy a poner 6 in. Ahora fíjense que las pulgadas son los que tienen el 12, esas las tengo que colocar siempre abajo. ¿Para qué? Para cancelar pulgada con pulgada. Y arriba voy a poner 1ft, que es un pie. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 6 por 1 y lo voy a dividir entre 12. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 6 entre 12?
0.5. 0.5, ¿sale? 0.5 y ahora sí ya tenemos pies. Vamos a sacarle el volumen a un cubo. Yo aquí tengo mi cubo. Un poquito chueco. Aquí mide 0.5, aquí mide 0.5 y de alto mide 0.5. Todos son pies. Para poder hacer esto, necesito multiplicar 0.5 por 0.5 por 0.5, porque de esta manera se saca el volumen, ¿sí? El volumen es largo por ancho por alto. ¿Y cuánto nos da? 0.125 pies. Que es la que tenemos aquí, ¿no? Esto es lo mismo que si yo agarro 0.5 y lo elevo al cubo. De ahí viene este 3, miren. ¿Por qué? Porque se multiplica 3 veces el mismo valor. Eso significa cubo. Si fueran solo 2, serían cuadrados, ¿ok? Luego dice, ordene de menor a mayor los valores de las siguientes longitudes convertidas a metros. Una yarda es igual a 3 pies, igual a 36 pulgadas, igual a 91.44 centímetros. Bueno, ustedes ya saben cómo hacer conversiones. Aquí tenemos la respuesta correcta, ¿sí? El primer dato dice de menor a mayor. Quiere decir que el más pequeño son las 2.4 pulgadas. De ahí le sigue 0.00005 kilómetros. De ahí le sigue 0.7 yardas. De ahí le sigue 85.7 centímetros y la cantidad más grande son 3 pies. Hasta aquí, chicos, vamos bien, me detengo, les sigo, les vuelvo a explicar alguna. Díganme, por favor. Hola, hola, ¿hay alguien ahí que me responda? Muchachos, Vamos bien, Muy vamos bien. bien. vamos bien. Vamos bien. Ok. Vamos a la siguiente, que es la número 5. Dice, si un automóvil se mueve con una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿cuál es su velocidad en millas por hora? ¿Qué tenemos que hacer? Otra conversión. Y aquí la vamos a escribir así. Dice que su velocidad son 80 kilómetros por hora. Lo escribo como fracción porque es la manera correcta de escribir, ¿ok? Y abro un paréntesis para transformar. Las horas no las tengo que cambiar, ¿sí? Porque me dice que esas las tengo que dejar. ¿Qué voy a cambiar? Las millas. Entonces, ya dijimos hace ratito que una milla es igual a 1.609 kilómetros. Dijimos que eran 1.609, ¿se acuerdan? Transformados a kilómetros es 1.609. ¿Por qué lo pongo abajo? Para poder cancelar kilómetros con kilómetros y multiplico 80 por 1, me va a dar 80. Y arriba solo me quedan millas porque ya cancelé los kilómetros. Luego voy a multiplicar 1, porque todo denominador de un entero es 1, por 1.609, ¿sí? Y abajo únicamente tengo horas. Lo voy a dejar aquí. ¿Cuánto es 80 entre 1.609? Por favor. 49.72. ¿Sí? Que en realidad podemos redondearlo a 49.8. 49.72 y nos quedan millas
por hora. Vamos a la que sigue. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones son lineales? Las que nos marca aquí como lineales, dice que es la g de x, esta, la h de z, que es esta, y la q de y, que es esta de abajo. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos esa lógica? ¿Por qué es así? Porque en las otras tres, aquí tenemos un cuadrado. Por el solo hecho de ser cuadrado, estamos buscando nosotros funciones lineales. ¿Por qué son lineales? Porque al momento de hacer la gráfica suele ser una línea recta. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas, esta suele ser una curva hacia arriba o una curva hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cuando hay operaciones o cuando hay x cuadradas o divisiones, como es el caso de aquí de abajo, no es una ecuación, no es una ecuación lineal, ¿sí? Puede ser parábola, ya les dije, hacia arriba o hacia abajo. Puede ser a lo mejor una ecuación que se pone así, x, ¿sí? Las gráficas varían de diferente manera. Luego dice la número 7, ¿cuál es la ecuación que describe la siguiente gráfica de aceleración? Y vamos a pasarnos al otro lado de la hoja. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es esta de acá? Vamos a sustituir el valor 1 en cada una de las ecuaciones donde dice t, ¿sí? Y vamos a sustituir el valor 2 en cada una de las ecuaciones. En el primer caso, cuando t vale 1, ¿sí? Si yo pongo a es igual a 1 entre 1, esto me va a dar un valor a 1. Entonces, en el primer caso, cuando x vale 1, y debería de valer también 1 y no es el punto de la gráfica. Por eso, esa no es correcta. Luego aquí dice que t es igual a 2 por x más 2. Para empezar, si nosotros aquí le ponemos que vale 1, 2 por algún valor, no sería, este sería 2, ¿sí? Y 2 por 2 jamás nos va a dar 1, entonces esta tampoco es. Y aquí decimos que a es igual a 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado significa multiplicarse por sí mismo. 1 por 1 sigue siendo 1, entonces esta tampoco es. Pero acá, si yo escribo a es igual a 2 entre 1, aquí el valor sí es 2 y es este punto. Vamos a hacerlo ahora con el valor 1, con el valor 2, perdón. A es igual a 2 entre 2 y esto es igual a 1 y efectivamente es este punto. Simplemente se sustituyen los valores. El número 8 dice, el desplazamiento de una partícula es de 60 grados. Determina su movimiento en radianes. ¿Alguien sabe de ustedes qué son los radianes? Cuando yo tengo un círculo, se los voy a dibujar acá. Ay. Cuando yo tengo un círculo, existe una línea imaginaria que va del centro hacia alguno de los puntos de la circunferencia, no importa cuál sea esto, ¿sí? Si yo tomara esa línea azul y la colocara sobre el círculo, esto es un radian. La medida del radio, pues, puesta sobre el círculo, ¿va? Y resulta que el ángulo que se marca aquí, esto es el radian. La abertura esta de la longitud de arco igual al radio, ¿sí? Se llama radian. Y un radian equivale a 57.3 grados. Fíjense que aquí ya estamos hablando de grados y de grados. Entonces, vamos a hacer una conversión. Dice, vamos a ver cuántos son 60 grados. 60 grados, ya dijimos acá, un radian
es igual a 57.3 grados. ¿Por qué los pongo abajo? Para cancelar grado con grado. Si multiplicamos 60 por 1 nos va a dar 60. Y al dividir 60 entre 57.3, ¿cuánto les da? Uno 1.04 radian. ¿Sí? Por eso es que tenemos esta respuesta de aquí. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Esa está bien sencillita. Dice, ¿cuál de las siguientes figuras representa un sector circular? Un sector es una parte del círculo, ¿ok? Esta no podría ser porque tiene este corte aquí y esto más bien simula como si fuera un cono, como donde tomamos agua, ¿ok? Esta de abajo no es un sector circular, esta es una gráfica que va pegada al eje de las X. Esto más bien simula como la esquina de un cuadro recortándole una esquina. Y estos se llaman círculos concéntricos. Quiere decir que de los dos círculos comparten el centro para los dos. Por eso es que esta parte sí es una sección circular. Si yo completo este dibujo, más o menos, bueno, bien hecho, ¿verdad? Sería como un círculo. La número 10 tiene que ver pues con la anterior. Dice, selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. La región de un círculo contenido dentro de un ángulo central se denomina sector circular. ¿Por qué? Porque este círculo que tenemos aquí arribita, a ver si les puedo medio encajar el círculo. Oh, no, no se puede mover. Pensé que lo podría mover, pero a ver. Oh, sí. Algo así. ¿Sale? Entonces, aquí nosotros lo que estamos viendo es que este ángulo que ustedes están viendo es un sector circular. ¿Por qué? Porque de aquí hacia acá sale un radio, de aquí hacia acá sale otro radio. Nos está diciendo entonces que este punto de aquí es el círculo, es el centro, ¿sí? Y aquí se abre un ángulo que es un sector circular porque está entre dos ángulos, entre un ángulo central. Vámonos a la número 11. Dice, para hipnotizar a un perro se usa un reloj de bolsillo, que su cadena es de 25 centímetros. Y se tiene que hacer oscilar en un arco de 57.3 grados. ¿Cuánto mide el arco? ¿Cómo sabemos que es exactamente la misma medida del círculo? Volvemos al ejemplo que tenemos aquí. Nada más que esto, imaginen que lo volteamos, ¿ok? Otra vez, tenemos un círculo realmente que está sobre, y nosotros dijimos que el radio, o sea, la medida que hay de aquí para acá, la medida que hay de aquí para acá, ¿sí? Si yo la pongo, si yo la escribiría sobre el arco, ¿ok? Aquí para que sea un radian, aquí tiene que medir 57.3 grados. Y eso nada más me lo da cuando el radio está justamente sobre el arco. Entonces, si él tiene que oscilar la misma distancia del radio, es porque nos está dando la medida de un radian. Por eso es que acá la misma medida de la longitud de la cadena es la misma medida del arco o lo que él se tiene que mover en centímetros. Dice la número 12. Calcula la longitud de arco de un sector circular de radio de 4 centímetros y ángulo de 45 centímetros. Entonces, aquí la respuesta correcta va a ser pi en centímetros.
Luego la siguiente dice, un péndulo describe el movimiento que se muestra en el siguiente diagrama. Y aquí lo tenemos. Y continúa en la siguiente página. Calcula la longitud del arco S que genera un movimiento del péndulo. De este tipo de preguntas también ya habíamos tenido en las otras guías, ¿sí? Por ahí había una formulita que nos decía cómo calcular la longitud del del arco, dependiendo de lo largo del péndulo. Tiene que ver con el ángulo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Luego la número 14 es muy similar. Dice, un péndulo describe un movimiento que se muestra en el siguiente diagrama. Calcula la longitud del arco que genera el movimiento del péndulo, ¿sí? Y aquí dice 18.85 centímetros. La siguiente dice, un general quiere destruir una base que se encuentra sobre la montaña. Aquí está la montaña. A 264.5 metros. La altura es de 264.5 metros del suelo, ¿sale? Si los misiles del general están a 1,5 kilómetros de la montaña, o sea, de aquí hacia acá, hay una distancia de 1,500 metros. ¿Con qué ángulo debe dispararse? ¿Sí? Para que lleguen hasta arriba. Esto no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras. Andamos buscando este ángulo. Bueno, tiene que ver con funciones trigonométricas. Tenemos 3 funciones trigonométricas. Seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, ¿sí? El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como este es el ángulo con el que vamos a trabajar, si yo estoy parada aquí y yo volteo hacia enfrente, lo opuesto a mí sería la altura o la separación que hay entre los misiles y la montaña. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? ¿Qué valor tiene? 264.5 o 1500. 64.5. Correcto. Y la función trigonométrica que me relaciona los dos catetos, el otro cateto es este, ¿sí? ¿Cómo sé? Porque son los dos que forman el ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, voy a utilizar la tangente del ángulo. Esto tendría que hacerse en una calculadora científica. Si no la tienen, no hay problema. El ángulo, entonces, va a ser igual a la tangente inversa o tangente menos 1 de dividir 264.5 entre 1500. Esto nos va a dar 10 grados. Dice, la sombra de un árbol es de 6 metros y el árbol mide 1 metro. ¿Qué ángulo hay entre la punta de la sombra y la punta del árbol? Esto es exactamente lo mismo. Tengo un arbolito aquí y su sombra hacia acá. Se fijan que otra vez estamos con un triángulo rectángulo, ¿sí? Dice que su sombra mide 6 metros y la altura solo mide 1 metro. Entonces vamos a volver a poner. Ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es 6, y esto nos va a dar 9.46 grados. La número 17 dice, determina el lado D del siguiente triángulo. Estas se pasaron de lanza. Las leyes de senos y cosenos son unas fórmulas un poco largas. No quiero escribir nada. En este caso tenemos la distancia
de 2 lados. Aquí ya no hay un ángulo de 90 grados. ¿De cuánto es el ángulo ahora? 150. 150. Es un triángulo mucho más grande, ¿sí? Bueno, más largo el ángulo. Para poder encontrar, dice aquí, determina el lado D, que es este. Para poder encontrar ese lado, tenemos que hacer la siguiente fórmula. D al cuadrado es igual a D1 al cuadrado más D2 al cuadrado menos 2 veces D1 por D2 por el coseno de 150. Esta es una fórmula, una de las más largas que conozco, y esa es la ley de los cosenos, ¿sí? ¿Qué es esta? Entonces, si nosotros lo ponemos en la calculadora, tendría que decir D al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 4 por 7 por el coseno de 150 grados, ¿sí? Una vez que tenemos el resultado de todo esto, sumado primero, multiplicado, para encontrar D, porque no andamos buscando D cuadrada, hay que sacarle la raíz a ese valor. Y ese valor va a ser 10.65. Luego dice la número 18. Aquí hay un relajo con la hoja, porque la mitad está aquí y la mitad está en la otra hoja. Se reduce la identidad secante cuadrada de t sobre coseno de t más coseno de t por tangente de t a su mínima expresión. Nos vamos a mover a la otra mitad de la hoja porque acá están las opciones. Aquí, ¿sí? Luego dice, considere que la secante de x es igual a 1 sobre coseno y la tangente de x, esos son puras igualdades. Déjenme hacerlo chiquito para ver si podemos hacerlo por los dos. Dice secante cuadrada de t. ¿Me podrían decir lo que dice aquí abajo, por favor? Porque se me olvidó. Coseno de t más coseno por tangente cuadrada. Coseno de t más coseno de t por tangente cuadrada de t. O es de t, perdón. Aquí está. Esto no es otra cosa más que cambiar todo a senos y cosenos, es lo único. Y lo único que tendríamos que hacer es ir cancelando, ¿sí? Y nos va a quedar 1 sobre coseno de x, porque este se va a cancelar con uno de estos. Y nos va a quedar 1 sobre coseno de x. Esta se cancela con esta de acá de arriba, perdón. Esta con esta y se cancela uno con el otro. Entonces nos queda nada más 1 sobre el coseno de t y esto es igual a la secante de t. Pero no se apuren, no se lo tienen que aprender. No el proceso, sí la respuesta. Luego dice, la acción que modifica el estado de reposo, de movimiento de un cuerpo es una fuerza. Acuérdense que ya vimos
que la primera ley de Newton nos dice que un cuerpo va a permanecer en estado de reposo o de movimiento hasta que venga una fuerza externa y cambie su estado, ya sea de reposo o de movimiento. Entonces, lo único que lo puede cambiar es que exista una fuerza externa. La número 20 dice, con toda la acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas, en sentido opuesto. ¿Qué ley de Newton establece este principio? Es la tercera ley. La tercera ley de Newton dice que a cada acción hay una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. La 21, ¿quién me la puede leer, por favor? Nomás uno, no se me amontonen. Yo, profe. Adelante. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. ¿Qué ley de Newton define este fenómeno? Y es la segunda ley. ¿Qué nos dice? Fíjense, si yo tengo una bola de billar y esa bola de billar la golpeo con una bola de boliche, ¡ay! No quería hacer eso, quería cambiarlo. La bola de boliche, al impactar justamente sobre la bola de billar, como esta tiene una masa más grande que la masa que tiene la chiquita y yo la empujo con la misma fuerza, esta va a salir disparada, ¿sí? Caso contrario, si yo cambio las bolas de posición, si yo pongo esta, si yo pongo esta enfrente, ¿sí? Que tiene una masa más grande, al momento de empujar con la bola de boliche, la bola de billar, ¿va a salir igual de disparada? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Si yo utilizo la misma fuerza, pero ahora la masa pequeña golpea la masa grande, ¿va a salir también disparada como si la aventáramos? ¿Sí o no? No, maestra. ¿Mande? ¿Mándeme? ¿Alguien le entendió a su compañero lo que dijo? También se vale eso. ¿Mande? No. Ok, gracias. Esta bola va a ir más despacito porque la masa es más grande. Lo que nos dice la segunda ley de Newton es, si yo tengo una masa grande, necesito aplicar una fuerza grande sobre ella para que se mueva a una aceleración constante. Si yo quiero que esta aceleración sea igual en las dos, pues a la bola chiquita le aplico una fuerza chiquita y a la bola grande le aplico una fuerza grande. Y entonces el movimiento va a ser igual. Ok. ¿Más o menos? Más o menos. Muy bien. Guadalupe, ¿tienes micrófono? Guadalupe Limón, ¿tienes micrófono? Si no tienes micrófono, ¿me puedes responder, por favor, por mensajito? ¿Estás ahí, Guadalupe? Ah, muy Sí, bien. maestra, sí. Muy bien. La siguiente, Guadalupe, ¿qué dice? En el siguiente gráfico se describe el desplazamiento de un cuerpo con respecto al tiempo. ¿Cuál fue su desplazamiento en el intervalo de tiempo de 3 a 4 segundos? ¿Cuál fue su intervalo? ¿Cuál fue su desplazamiento? A ver. Las respuestas pues ya las tenemos ahí abajo, ¿no? Dice entre los 3
y los 4 segundos. El desplazamiento es la distancia vertical, ¿ok? ¿Cuánto subió desde menos 20 hasta 30? ¿Cuánta distancia hay aquí? Guadalupe. 50. 50, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo a menos 20 le resto otros 30, dice menos 50, pero en realidad estoy hablando de valores absolutos que son 10, 20, 30, 40, 50 metros de distancia. Muy bien. Gracias, Guadalupe. María del Carmen, ¿anda usted por aquí? ¿Tiene micrófono? Sí, profe. Gracias. ¿Nos lees la que sigue, por favor? Dadas las siguientes unidades de medida, selecciona las que corresponden a unidades de medida de velocidad. A ver, ahí ya tiene usted la respuesta, pero dígame por qué cree usted que solo es la 2, la 3 y la 6. ¿Por qué las otras no? La 1 no vas a recorrer, ¿La 1 qué, perdón? es que la 2 dice kilómetros por hora, esa es Ajá, distancia, la distancia que recorres en cierto tiempo. ajá, La 3 metros por segundo ajá, que y también las, son unidades de ajá, distancia entre unidades de tiempo. Perfecto. ¿Y cuál otra? y las 6 pues son pies por segundo. Unidades de distancia entre unidades de tiempo. Perfecto. Pero entonces, ¿por qué ni esta, ni esta, ni esta? ¿Qué tienen de particular? A ver, obsérvelas y usted dígame, híjole, es que tienen este detallito que no va ahí. Los que son elevadas al cuadrado. Exacto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de aquí, estamos hablando de una aceleración, no de una velocidad, porque son unidades de distancia entre tiempo al cuadrado. Lo mismo en las 5, miren. La yarda es una unidad de distancia, pero las horas están al cuadrado. Y aquí estamos hablando de una unidad que ni siquiera existe. ¿Sale? Gracias. De aquí sigue bueno, nos brincamos hasta la 20 y algo, ¿no? Porque de acá de este lado dice, ay, me regresé. La número 24 dice, un objeto se deja caer libremente desde una altura de 500 metros hasta que se impacta en el suelo. El origen de coordenadas se establece en el punto donde se libera el objeto. Indica qué tipo de movimiento realiza el objeto y calcula la velocidad cuando han pasado 2 segundos desde que se dejó caer. ¿Cuál es la respuesta, Víctor? Víctor, ¿nos ayudas? ¿Andas por ahí, Víctor? Si no tienes micrófono, me mandas mensajito, por favor. Víctor, ¿ya se quedó dormido, Víctor? Abraham, ¿nos ayudas con esa, por favor? ¿Por qué crees tú que sea caída libre y 19.62? Porque está cayendo a un vacío, maestra. Está diciendo la altura de donde suelta. ¿Ok? ¿Pero por qué se llama caída libre? Porque no hay nada que los tenga hasta que impacta en el punto. Es correcto, no hay nada ni que lo aviente ni que lo sostenga. ¿Y dónde sacamos el valor de 19.2? A ver. Resulta que la velocidad se calcula, la velocidad final en caída libre
se calcula como la gravedad por el tiempo, ¿sí? Nos dijeron que a los 2 segundos, miren, acá está el dato. Y la velocidad final entonces es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración con la que caen los cuerpos en la superficie de la Tierra. Por 2 segundos, ¿sí? 9.8 por 2 son 19.6. Este segundo cancela el cuadrado y me queda únicamente metros por segundo. A ver, la siguiente vamos a pedirle a Guadalupe. Me la lees, por favor, y me dices cómo sabemos que es el número 1, porfis. Y si no sabes, también se vale decir no sé. Calcula f, la función en la función x es igual a menos x cuadrada más 3x menos 1. ¿Y por qué es el 1? Porque la respuesta es 1. Porque se multiplica por el mismo número, más es el 1. 1 por x cuadrada. ¿Ok? Para saber cuál es el valor real de esto, en realidad ese es el valor que debería de ocupar x, ¿sí? Se sustituye entonces 1 por 1 por 1 para que nos dé 1. 1 por 1 nos daría 1, ¿ok? Acuérdense que elevar al cuadrado significa lo mismo. Aquí tiene un signo de menos y luego ponemos 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 1. Entonces esto sería menos 1 más 3 menos 1. Esto nos va a dar igual a 1. Muy bien. La número 26 dice, encuentra el valor de x en el siguiente triángulo. Cada que veo esta pregunta me acuerdo de un chiste muy tonto. Que se encuentra x y dice, aquí está. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto sí se hace con teorema de Pitágoras, ¿sí? Aquí nos le están dando la respuesta con raíz cuadrada de 3. Se puede hacer sin que sea raíz cuadrada de 3, pero esa es la respuesta que nos dan. La siguiente, Carmen, ¿nos ayuda? Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 6.5 metros. Y se sabe que el ángulo de elevación del sol es de 45 grados. Aquí hay un dato muy curioso. Perdone. Cuando nosotros tenemos un ángulo de 45 grados, el triángulo que se forma, lo mismo que mide aquí, mide aquí. Por eso es que si su sombra es de 6.5, su elevación también van a ser 6.5. Esa es una regla de los triángulos. ¿Cuándo varía? Cuando cambia el ángulo. Víctor, ¿ya volviste? ¿Ya despertaste? Víctor, ¿andas por ahí? Dime que Víctor ya se fue a dormir. La siguiente dice, selecciona la opción que completa correctamente en el siguiente enunciado. La expresión B es igual a B0 más AT es la representación matemática de la velocidad que... Y nos dice aquí que es la velocidad final. La fórmula esta es velocidad final es igual a velocidad inicial. No quiere decir que el valor de la velocidad inicial sea 0, pero se considera velocidad sub 0 como diciendo que es la primera, con una aceleración constante multiplicada por el tiempo.
Dice, despeja X en la igualdad. A ver, ahí sí les voy a pedir que intenten ustedes despejarla y me dicen si sí les quedó así. ¿Qué significa despejar? Dejarla solita. Inténtenlo, por favor. Acuérdense que esto nos sirve, sí, para pasar el examen, claro, esa es la finalidad, pero también para entender qué estamos haciendo. Vamos a ver. Si yo tengo esta ecuación y necesito despejar X, necesito dejar las X de un solo lado y las otras letras, números del otro lado, ¿ok? Todo lo que está sumando pasa restando, todo lo que está restando pasa sumando, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Tengo X del lado izquierdo y tengo X del lado derecho. ¿Qué voy a hacer? Estas me las voy a traer para acá con todo y el 2, ¿ok? Me va a quedar así. XY menos 2X. ¿Por qué menos? Porque de este lado estaban positivos. Igual a menos Y cuadrada más 3. Ahora sí, ya tengo las X de un solo lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a factorizar. ¿Qué significa eso? Sacar la letra que se repite afuera de un paréntesis y adentro del paréntesis voy a colocar los otros dos argumentos por los que se estaba multiplicando. ¿Sí? Esto y esto de adentro del paréntesis se están multiplicando, por lo tanto, lo de adentro del paréntesis va a pasar a la derecha dividiendo. ¿A quién? A todos los que están del lado derecho. Por eso nos queda así. ¿Sí? Así también cuando sus hijos en secundaria o en prepa les digan, mamá, papá, ¿cómo se despeja? Ah, sí se despeja. ¿Me ayudas, por favor, Abraham, a leer la 30? De las siguientes magnitudes dadas a continuación, indica cuáles son vectoriales. Peso, calor específico, densidad, ímpetu o impulso, campo magnético o energía. Muy bien. Ímpetu tiene acento en la I. Y dice la respuesta correcta que es la 1, la 4 y la 5. ¿Por qué? Vean, el peso, si yo voy y me peso en una báscula, el peso en realidad es la fuerza que está haciendo mi cuerpo, y si se parece a mi cuerpo, ¿eh? Sobre la Tierra. Quiere decir que tiene un punto de inicio que es el centro de mi cuerpo. Tiene una magnitud porque me está diciendo cuánto peso. Magnitud. Tiene un sentido. Va hacia abajo. Y tiene una dirección que es vertical. Estas 4 características son las características de los vectores, ¿sí? Por eso es que estas son cantidades vectoriales o magnitudes vectoriales.
El calor específico no. ¿Por qué? Porque el calor específico es el calor que tiene un cuerpo, pero no tiene nada más que magnitud. Esa es la diferencia y esas se llaman magnitudes escalares. Por allá, creo que en la segunda presentación, por ahí vienen las magnitudes escalares. Luego la densidad tampoco es una magnitud vectorial porque es una propiedad de un cuerpo. La 2 y la 3 son las propiedades de un cuerpo. Luego la número 4 sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si tú estás parado aquí y quieres caminar hacia allá, pues empujas los pies hacia atrás para hacerte hacia enfrente. Tienes una magnitud, tienes un inicio, tienes una dirección y un sentido. Vas hacia la derecha y empujas tus pies hacia atrás para caminar. El campo magnético suele ser lo que rodea a una partícula, ya sea positiva o negativa. Y este campo magnético o lo emite o lo recibe. Por eso es que tiene dirección. Y la energía también es una característica de los cuerpos. Gracias. Dice, un cilindro da 5 vueltas en 2 segundos. Calcula la frecuencia en hertz. Acuérdense que un hertz es 1 sobre segundo. Es la cantidad de vueltas. La frecuencia es la cantidad de vueltas que da en un tiempo. Nos dice aquí que da 5 vueltas en 2 segundos. Y 5 entre 2 es igual a 2.5. Dice, ¿qué área tiene un círculo unitario? Unitario significa que su radio mide una unidad, ¿sí? Si yo tengo un círculo y esto mide 1, puede ser metros, centímetros, vamos a ponerle U de unidad. Y el área se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado. El único valor que tengo, pues bueno, pi ya sabemos que vale 3.1416, pero lo vamos a dejar como pi. Esto es igual a pi por 1. ¿Por qué? Porque el radio vale 1 y 1 por 1 pues es 1. Y una vez pi es pi. Acuérdense que todo aquello que multiplicamos por 1 no se altera. Sigue siendo el mismo valor, pues. Ya casi terminamos, chicos, ya casi terminamos. Calcula el seno y la tangente de pi sobre 3. ¿Sí? Eso se puede encontrar en la calculadora. Es raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3. La posición angular de un péndulo está representada por la ecuación pi es igual a 320 radianes por el coseno de la velocidad angular por el tiempo, donde la velocidad angular son 4.43 radianes sobre segundos. Determina el periodo en segundos y la longitud del péndulo en metros. Lo que tendríamos que hacer es sustituir nada más la W ahí en un segundo. Y es todo. Y la respuesta es el inciso C. Dice, una polea tiene 12 centímetros de radio y gira a una velocidad lineal de 60 metros sobre segundos. ¿Cuál es la velocidad angular de la polea medida en radianes sobre segundo? Esto es igual a 533.3. María del Carmen, ¿me ayudas con la 36, por favor? Se está desarrollando el programa de entrenamiento de Ana Gabriela Guevara, la corredora olímpica que corre 400 metros en menos de 50 segundos. El entrenador le debe explicar en palabras la fórmula para calcular la distancia que puede abarcar en un cierto tiempo.
Elige la opción que describe correctamente la explicación que debe dársele a la corredora. Inciso A, dice, para obtener la distancia a recorrer hay que dividir los 400 metros entre el tiempo que utilizar en la carrera. El inciso B, para obtener la distancia hay que dividir tu velocidad entre 50 segundos, que es tu tiempo de carrera. Inciso C, que la respuesta, la distancia a correr se obtiene multiplicando la velocidad que llevas por el tiempo en el que llegues a la meta. Y la D dice, la distancia se obtiene dividiendo el tiempo entre los 400 metros recorridos multiplicados por 50 segundos. Ya el último como que cantinfleó mucho, ¿no? El entrenador. Miren, esta es la fórmula de la velocidad. Lo que nosotros estamos tratando de explicar es la distancia. Por eso es despejar la distancia. Si el tiempo está dividiendo, que esté abajo, indica que se está dividiendo. Se tiene que pasar multiplicando. Si nosotros despejamos la distancia, nos quedaría velocidad por tiempo. Por eso, dice, la distancia a recorrer se obtiene multiplicando la velocidad que llevas por el tiempo en que llegues a la meta. El lenguaje coloquial es eso, el lenguaje algebraico pues es la fórmula. Gracias. Vamos a la 37. Dice, selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Para un ángulo, dice para un triángulo rectángulo, aquí está mal escrito, esto es triángulo. Para un triángulo rectángulo, triángulo ABC, la función coseno se define como la razón entre, hace ratito se las escribía, ¿no? El seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cómo sé quiénes son los catetos? Yo tengo un triángulo, algo así. ¿Sí? Para que funcione esto, sí o sí, tiene que haber un ángulo de 90 grados. Estos son los triángulos rectángulos, ¿va? Entonces, si yo voy a trabajar con este ángulo y yo estoy parada aquí y yo volteo hacia enfrente, ¿quién es mi cateto opuesto? Pues el área vertical, ¿no? O la parte vertical. Por lo tanto, mi cateto adyacente, pues es el que está a un costado de mí. Recordemos que los catetos son los dos lados que me permiten formar el ángulo de 90. Pero si yo estoy parada acá, entonces, y veo hacia el frente, mi cateto opuesto cambia de posición y mi cateto adyacente cambia de posición. Sin embargo, las funciones trigonométricas no cambian. Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Depende ya de cuál de los dos ángulos son con los que voy a trabajar. La 38 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El periodo de un péndulo depende de la aceleración de la gravedad. El periodo de oscilación de un péndulo es dependiente de su masa. El periodo es inversamente proporcional a la longitud del péndulo. El periodo de un péndulo no depende de la aceleración de la gravedad. Ya en otras preguntas también habíamos hablado sobre esto. El periodo, ¿sí? O sea, las veces que oscile depende directamente de la fuerza de gravedad porque es lo que hace que se mueva. Vamos por la última hoja. Guillermo está sentado en un sillón y va a tomar el control remoto. Vamos a ir haciendo la historia. Ay. Aquí está Guillermo, ¿no? Está sentado en el sillón. Vamos a decir que se acaba de parar. Dice, se levanta del sillón y camina 4 metros enfrente. 4 metros para acá. Donde estaba sentado. Y luego camina 6 metros hacia su derecha. Más o menos para acá.
¿Cuál es la magnitud del desplazamiento resultante entre el sillón y la mesita donde estaba el control? Quiere decir que vamos a calcular la distancia que hay desde aquí, en esta dirección, hacia acá, ¿sí? Y eso lo hacemos con el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, donde C cuadrada es el lado más largo del triángulo. A y B son los dos catetos que forman el ángulo de 90 grados. Dice el número 40. Dos hermanos pelean por jugar con un cochecito al que le han atado una cuerda. El primero de ellos jala un extremo de la cuerda con una fuerza de 500 newtons. Aquí está el esquema. El segundo jala el otro extremo con una fuerza de 250 newtons. Las dos fuerzas toman un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza con la que se mueve el cochecito? Aquí igual aplicamos teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a 250 al cuadrado más 500 al cuadrado. C cuadrada es igual a... Ahí donde está mi celular. 250 al cuadrado es tanto como 62.500 más 500 al cuadrado son tantos como 250.000, que si los sumamos son 62.500, 312.500. Pero a esto se le saca la raíz para saber cuál es el valor. $312.500. Y eso es un total de 559.01, más o menos aproximado a 560. La que sigue, ¿alguien me la puede leer, por favor? No más uno, no se me amontone. Yo me sabiendo que Bx y By son los componentes del vector B, elegir las expresiones utilizadas para determinar la magnitud de B y la dirección 0 de dicho vector. Muy bien, en este caso hacemos exactamente lo mismo que el teorema de Pitágoras, ¿sí? Se fijan, acá arriba estábamos hablando de vectores. Son dos vectores fuerza. Hicimos lo mismo. Para encontrar el vector resultante o la parte más larga del triángulo, elevamos el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y le sacamos la raíz. Luego, para encontrar el ángulo de elevación, que es este de aquí, se utiliza la tangente con el cateto opuesto, que es el de 250 en este caso, y 500 el adyacente. Se dividiría 250 entre 500 y ahí nos da el ángulo de elevación. Vamos por la 42, estamos a punto de terminar. Encuentra la magnitud en centímetros del vector resultante de los vectores que se muestran en la siguiente figura. Esta es exactamente igual a la fórmula largota que les puse. Aquí también, para encontrar R, necesitamos poner F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno del ángulo. Esto en la calculadora nos debería de quedar así. 6 al cuadrado por 13.44 al cuadrado
menos 2 por 6 por 13.44 por el coseno de 30 grados. Una vez que metamos todo esto, hay que sacarle raíz, acuérdense, porque aquí está r cuadrado, ¿sí? Y eso nos debe de dar 8.77. Lo bueno es que ustedes no las tienen que resolver, ya está la respuesta ahí. Y por último, dice, considerando la siguiente figura de un péndulo, ¿en qué posición del péndulo la energía cinética vale C? La energía cinética es la energía del movimiento, ¿sí? Cuando la energía mecánica de un sistema, que es todo esto, es igual a la energía potencial viene de posición. A esto se le debe de sumar la energía cinética, que es la del movimiento, ¿sí? Cuando el péndulo empieza a moverse, cuando se está moviendo, se está convirtiendo en energía cinética, pero en los puntos A y E se tiene que detener milésimas de segundo para cambiar el rumbo de su movimiento. Esas milésimas de segundo que se detiene es donde la energía cinética, o sea, la del movimiento, es 0. Y bien, chicos, no sé si Víctor está ahí o no está ahí. Espero que los otros 3 sí. Pues hasta aquí terminamos con la clase del día de hoy y con esta materia. Ya me dijeron que me va a tocar cálculo la siguiente materia. No sé si me toque también con ustedes o con el otro grupo, pero espero que nos vaya muy bien en los exámenes. Déjenme parar el video, se me olvida.